¿Alguna vez te has preguntado si las parábolas que cuenta Jesús en los evangelios son meramente relatos simbólicos o si esconden una verdad más profunda y literal? Hoy vamos a analizar una de las parábolas más intrigantes y debatidas de la Biblia, la parábola del rico y Lázaro. En este video desglosaremos cada parte de esta historia, descubriremos su mensaje central y trataremos de responder a la pregunta clave: ¿es literal o simbólica? La parábola del rico y Lázaro aparece en Lucas capítulo 16, versos 19 y 31. En esta historia Jesús relata lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, hacía banquete cada día con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que estaba echado a la puerta de aquel, deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este relato es bastante gráfico. El hombre rico, con todo su lujo y bienestar en la vida, muere y se encuentra en el Hades, un lugar de tormento. Mientras tanto, el mendigo Lázaro, que sufría en vida, es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. La interacción continúa cuando el rico clama a Abraham pidiendo misericordia, pero Abraham le responde que hay un gran abismo entre ellos imposible de cruzar. Es importante recordar que Jesús utilizaba parábolas como una herramienta pedagógica. Una parábola es una historia simple con una enseñanza moral o espiritual profunda. En muchas ocasiones no se espera que los detalles sean literales, sino que apunten a una verdad subyacente. Por ejemplo, cuando Jesús habla del buen samaritano, no está describiendo un evento literal, sino está enseñando sobre el amor al prójimo. Sin embargo, algunas parábolas como la del rico y Lázaro tienen detalles que parecen tener un significado más profundo, lo que nos lleva a la pregunta central: ¿debe interpretarse esta parábola de manera literal o simbólica? Muchas veces Jesús nombraba a los personajes en sus parábolas de manera simbólica. En este caso, el rico representa a aquellos que viven en lujo y egoísmo, ignorando las necesidades de los demás. El hecho de que no tenga nombre también podría simbolizar que en la eternidad su identidad se pierde debido a su vida centrada en el materialismo. A diferencia del rico, el mendigo Lázaro sí tiene un nombre, que significa Dios es mi ayuda. Este nombre no es casual. Lázaro representa a aquellos que, aunque sufren en la tierra, son conocidos y valorados por Dios. Su pobreza física en la tierra contrasta con su riqueza espiritual en la vida eterna. El seno de Abraham es un término utilizado en la tradición judía para referirse a un lugar de consuelo y paz en el más allá. En la parábola, Abraham actúa como una figura paternal, acogiendo a Lázaro y dialogando con el rico desde el otro lado del abismo. Muchas personas creen que esta parábola no es simplemente un relato sobre el cielo y el infierno, sino que tiene un mensaje más simbólico y profundo. Jesús a menudo utilizaba figuras conocidas para ilustrar verdades espirituales. Entonces, ¿qué simbolizan el rico y Lázaro? Este gran abismo que separa al rico de Lázaro podría simbolizar la separación final entre aquellos que siguen el camino de Dios y aquellos que no lo hacen. Esto refuerza la idea de que después de la muerte, nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas y no hay forma de cambiar de destino. Si bien no todos los detalles de la parábola pueden tomarse de manera literal, por ejemplo, el diálogo entre el rico y Abraham en el más allá, el mensaje general parece claro: aquellos que descuidan a los demás y viven para sí mismos enfrentarán consecuencias. Al llegar a esta parte del análisis, la pregunta clave es: ¿debemos interpretar la parábola de manera literal o simbólica? Muchos eruditos bíblicos argumentan que esta parábola es simbólica. Para ellos, el enfoque no está en la geografía del más allá ni en los detalles del Hades o el seno de Abraham, sino en la advertencia sobre las consecuencias eternas de la indiferencia hacia los demás. Según esta visión, el mensaje de Jesús es una llamada a la compasión y la justicia social, más que una descripción literal del cielo y el infierno.
Otros creen que la parábola del rico y Lázaro tiene elementos literales. En Lucas capítulo 16, verso 23, se menciona el Hades, un término que se utiliza para describir el lugar de los muertos. Los defensores de esta postura creen que Jesús está revelando detalles sobre el estado de las almas después de la muerte y que la historia no debe ser considerada simplemente como simbólica. Independientemente de si uno interpreta esta parábola de manera literal o simbólica, el mensaje central es claro: nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. El relato del rico y Lázaro nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia los que sufren. Jesús utiliza esta parábola para recordarnos que no podemos vivir solo para nosotros mismos. La compasión y el servicio a los demás son esenciales para seguir el camino de Dios. Desde mi punto de vista, incluso si consideramos esta historia como una parábola, Jesús está enseñando una realidad espiritual acerca de lo que sucede después de la muerte. ¿Por qué habría de enseñar algo, sea por parábola o no, sobre una realidad espiritual más allá si no fuera real? La intención de Jesús al narrar esta parábola podría ser justamente revelar la veracidad de esta realidad espiritual, transmitiendo a sus oyentes la seriedad de nuestras decisiones y acciones en esta vida. Así el mensaje no solo se centra en la parábola, sino en la verdad profunda espiritual que está tratando de comunicar sobre la vida eterna y nuestra conducta en este mundo. La pregunta que cada uno debe hacerse es: ¿cómo estoy viviendo hoy? Porque según esta parábola, lo que hacemos aquí y ahora puede determinar nuestro destino eterno. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado el video y quieres seguir explorando temas bíblicos y espirituales, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.